Qué bendecidos somos, ¿no es cierto? Tenemos tantas cosas, tenemos tanto de Dios que no hay más que estar agradecidos esta mañana. Y qué privilegio es tenerlos a cada uno de ustedes con nosotros, poder contar con nuestros amigos, amigas, visitantes. Y pues la verdad, todos hoy estar dispuestos para poder estudiar la palabra de Dios. Quiero recordar de una reunión que hay ahora, justo después del servicio de oración, en el Salón 105. Por si usted quiere participar en un evento que habrá a final de este mes para todos los niños, para toda la comunidad. Así que en el Salón 105, al final de este servicio, si usted quiere escuchar más de esa actividad, será bienvenido. Habiendo dicho eso, quiero comenzar esta mañana diciendo que las historias del Antiguo Testamento tienen mucha riqueza para nosotros. Encontramos muchas enseñanzas y muchas verdades en el Antiguo Testamento. Yo creo que usted ya me va conociendo y ya se dio cuenta que me gusta ir al Antiguo Testamento, me gusta que la iglesia conozca el Antiguo Testamento con el fin de aprender verdades que hasta el día de hoy nosotros creemos al estar en Cristo. En una ocasión, Pablo, reflexionando sobre esto, él dice lo siguiente, mire, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dice, lo que fue escrito antes no fue escrito por gusto o en vano. Fue escrito para que los cristianos, los creyentes como usted y como yo, hasta el día de hoy encontremos enseñanza. Y hay muchas historias desde el Antiguo Testamento que encierran o guardan verdades profundas sobre el Evangelio. Y es la historia que vamos a ver en este libro con un nombre tan bonito como el que tiene, el libro de Samuel. Y quiero que vayan su Biblia, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y le voy a dar un tiempo para que pueda encontrarlo. Y como siempre, no queremos que haya una sola persona que no lea la Biblia en esta mañana. Así que busque segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y en lo que usted llega por ahí, o antes de empezar a leer, quiero que me ponga mucha atención, por favor, porque tengo que darle contexto. ¿Le parece? Siempre antes de leer un pasaje o antes de leer un texto bíblico, necesitamos contexto para poder entender mejor lo que vamos a leer. Así que se lo voy a presentar. En la Biblia se habla de dos personajes que fueron profundamente buenos amigos. Y hablo de David y Jonatán. David y Jonatán, quiero su absoluta atención, por favor. David y Jonatán fueron dos grandes amigos. Personas que cuando leemos sobre ellos en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, nos damos cuenta que se amaron grandemente y se sirvieron de muchas maneras. Fue tanto el amor que tenían ellos, el uno por el otro, como amigos, que la Biblia dice que hicieron un pacto. Y ese pacto que hicieron es que Jonatán sabía que David llegaría a ser rey algún día. Y por eso le dice a David, David, nunca te olvides de nuestra amistad. Nunca te olvides de mi descendencia. Hacen este pacto y dice la Escritura que unos días después, Jonatán muere en el campo de batalla. Sé que Israel tenía guerra y muere Jonatán en la guerra. David lo lloró profundamente, lo lloró amargamente, porque lo amaba, porque era un amigo de verdad. Y David después llegó a ser rey, llegó a cumplirse lo que tanto Jonatán como él sabía que iba a suceder. Y eso es lo que necesitamos saber para poder comenzar segundo de Samuel 9. David ya era rey y habían pasado unos años
del pacto que había hecho con su amigo. ¿Cómo se llamaba su amigo? Jonatán. Y mira el versículo 1. O si estamos oficialmente listos para leer. Dice el versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey. Terminamos ahí esta primera parte. Aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y mire que no dice su nombre ni su apellido. ¿Cómo lo describe? Lisiado de los pies. Esta primera parte que hemos leído usted y yo nos evidencia de que David tenía el deseo en su corazón, siendo rey, de honrar la promesa que le había hecho ¿a quién? A Jonatán. Y dice David, ya ahora cuando estaba en su trono, cuando estaba en su palacio, estaba gobernando sobre todo Israel, ¿ha quedado alguien de la casa de mi amigo Jonatán? Ahí se habla de Saúl también, porque Saúl era padre de Jonatán. Y David muestra esta disposición, literalmente dice el texto, a hacer misericordia. Misericordia. La palabra misericordia no puede pasar desapercibida. Viene del hebreo Hesed, que significa, por definición, la disposición a mostrar amor y bondad sin condición. La misericordia no es lástima. La misericordia no implica simplemente dolerse por la situación de otro. La misericordia literalmente es querer hacer un bien, querer hacer o mostrar amor y bondad por otra persona sin condición. Y eso es lo que David está diciendo. ¿Habrá alguien todavía de la casa de Jonatán para yo mostrarle misericordia? Me llama la atención, como lo hemos visto, que cuando este siervo llamado Siba le anuncia al rey sobre la existencia de un hijo de Jonatán, no menciona su nombre. Lo describe, ¿no?, en su condición física. Y dice que era, ¿cómo dice? Lisiado de los pies. Otras versiones o traducciones dicen, está lesionado o está incapacitado. Es un hombre inválido, es uno que no camina. Más adelante se nos va a decir que el nombre de este muchacho era Mefiboset. Pero note que Mefiboset, cuando es descrito por Siba, no es llamado por su nombre, sino por su condición. Tenía un trasfondo de vida. El libro de Samuel también nos explica cómo este muchacho, siendo muy tiernito, se cayó de los brazos de quien lo cuidaba. Eso está en el capítulo 4. Y a razón de esa caída quedó inválido. Había tenido una vida marcada por la desgracia, porque desde muy temprana edad, siendo inválido, siendo incapaz probablemente de defenderse y salir adelante en aquella sociedad en la que todos los trabajos eran físicos. Ahora, cuando el rey pregunta por él, lo que se dice no es su nombre, sino su condición. Es un inválido. Hay uno, pero es un inválido. ¿Le parece si leemos el versículo 4 y 5? Versículo 4 y 5. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y nos dice aquí la ciudad. ¿Dónde estaba?
en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Sabe qué tal parece que estos pasajes no nos revelan mayor cosa, pero me corresponde decirle que sí? Dice que este hombre vivía en Lodebar. ¿Sabe que usted qué significa la palabra Lodebar? ¿O cómo era conocida esta tierra en aquel entonces? La traducción del hebreo literalmente es una tierra sin pasto. Eso significa, una tierra sin pasto. Y no solamente era así, descrita por su nombre, sino por lo que era. Se dice que la gente en aquel entonces veía Lodebar como la tierra de la miseria y el dolor, porque era una tierra alejada de Jerusalén, una tierra alejada de la ciudad, una tierra donde ningún fruto se daba, completamente desértica, marginada y desprovista de todo valor para la gente. Se dice que aquellos que vivían en Lodebar es porque sus vidas quizás habían pasado por momentos difíciles. Era una ciudad donde los que habitaban perecían en la pobreza y pasaban diferentes adversidades. Aquí yo quiero traer a su mente entonces, ¿quién era Jonatán? Jonatán, con quien David había hecho su pacto y que era padre de Mefiboset, de este muchacho. Jonatán era hijo del rey, era hijo de Saúl. Y si hubiese seguido el reinado, el orden lógico, ¿quién hubiese sido rey después de Saúl? Jonatán. Y después de Jonatán, Mefiboset u otro de sus hijos. Pero aquí vemos a este muchacho de linaje real que había nacido en la cuna de un hijo de un rey en Lodebar, en la tierra del dolor y de la miseria, marcado por la desgracia, inválido, y cuando la gente lo describía por ser un lisiado. El texto nos revela qué pensaba Mefiboset de sí mismo. Y vamos a hacer un paréntesis breve saltándonos unos versículos. Mire el versículo 8 y ya vamos a volver al versículo 6 y 7. Pero vea el versículo 8. Note qué pensaba de sí mismo Mefiboset. ¿Estamos ahí? Cuando él es llevado ante el rey, mire lo que dice el 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo? ¿Quiere leer en voz alta esa última frase conmigo, por favor? ¿Para qué? Mires a un perro muerto como yo. Wow. Yo creo que esas palabras eran fuertes y duras en aquel tiempo. Y le pregunto a usted esta mañana, ¿lo siguen siendo duras? Cuando se presenta ante el rey, cuando el rey lo manda a llamar, Mefiboset dice: ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con este perro muerto? Esta palabra o esta expresión a mí me dice que Mefiboset no tenía ningún sentido de dignidad o valor personal. No creía merecer nada, porque no solo su cuerpo estaba lisiado, sino también su corazón. No solo sus pies estaban inválidos, sino también el dolor, la miseria, le había hecho pensar que su condición personal no era más que la de un perro muerto. Por eso que Mefiboset se extraña que el rey lo mande a llamar. Por eso que Mefiboset no encuentra sentido en que el rey lo mande a llamar. Porque ¿qué podía hacer un perro muerto a los pies del rey?
¿Le parece si seguimos leyendo? Versículos 6 y 7. 6 y 7. Y vino Mefiboset, es decir, lo fueron a traer, ¿verdad? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ya le voy a explicar por qué esto tiene sentido. Y dijo David, lisiado, ¿así dice? Hombre inválido. ¿Cómo le llama? Le llama por su nombre. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, escucha estas palabras. Lo primero, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. No imagino a Mefiboset en ninguno de sus días anteriores a imaginando esta escena. Imaginando que fuera posible escuchar las palabras que sus oídos acababan de escuchar. ¿Sabe que algunos notan de estos pasajes que es probable que Mefiboset haya tenido temor, no solo por la identidad que él decía tener de sí mismo, la descripción que hace de sí mismo, sino también porque probablemente podría también haber pensado que lo que el rey quería era destruirlo o hacerlo a un lado. ¿Por qué, hermano Samuel? Bueno, porque como he dicho antes, en la sangre de Mefiboset corría sangre real. Y probablemente Mefiboset pudo también haber temido por su vida, creyendo que el rey lo mandaba a llamar para condenarle o para matarle. Y por eso el rey nota esto en Mefiboset y lo primero que le dice es, no tengas miedo. Te he llamado no para condenarte, sino para salvarte. Te he llamado no para señalarte, para hundirte, humillarte y terminar de destruir lo último que te queda. Te he llamado para hacer contigo misericordia. Yo creo que fue la noticia más hermosa que Mefiboset pudo escuchar en su vida, ¿no lo cree? Después de quedar inválido a temprana edad, después de la muerte de su padre y de toda su familia, después de ser relegado a Lodebar, la tierra de miseria y dolor, ahora estaba a los pies del rey, quien quería hacer misericordia con él y lo quería hacer sentarse a su mesa. ¡Wow! Terminamos de leer, ¿sí? Versículo 11 al 13. Y aquí termina nuestra lectura. Versículo 11 al 13. Y le he pedido a Dios que me permita terminar esta lección, porque al prepararla, mi corazón entendió perfectamente quién es Mefiboset. Dice el versículo 11. Ya lo entendió todo, hermano. Versículo 11. ¿Están conmigo? Y respondió Siba al rey, porque el rey lo que hace es decirle a Siba, ahora tú serás siervo de Mefiboset y le vamos a dar sus tierras. Entonces mire el 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá, ¿a dónde, hermanos? No los escuché, comerá a mi mesa como
uno. ¿De qué? De los hijos del rey. Eso es misericordia. Como uno de los hijos del rey. 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía a veces. Gracias. Comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. A mí me llama la atención porque el autor termina diciendo su condición. Y es que probablemente a Mefiboset físicamente su vida no cambió porque hubo cicatrices que quedaron posterior a lo que recibió. Pero ahora ya no era el mismo. Y la evidencia de no ser el mismo iba más allá de lo físico. Porque ahora estaba comiendo todos los días, viviendo a diario como un hijo ¿de quién? Del rey. Ya no era definido ni descrito por lo que había pasado en su vida, sino por la misericordia que el rey había hecho con él. Ya no iba a morir en Lodebar. Ya no iba a vivir marcado por su vergüenza, por las cosas que tal vez había vivido o las cosas que había hecho. Ahora viviría y moriría en la casa del rey, sin hacer un solo mérito, más que ser hijo ¿de quién? De Jonatán. Y con esto termino la lectura y nos vamos a la parte práctica. ¿Les parece? Sin Jonatán, sin el vínculo de David con Jonatán, ¿pudiese Mefiboset haber recibido misericordia? No. Por Jonatán, Mefiboset recibió misericordia. Ahora, pasando entonces a la segunda y última parte de esta lección. No sé si ya pudo observarlo usted, si no es mi deber decírselo. Pero más que una historia bonita y que toca nuestro corazón y nuestros sentimientos, la vida y la experiencia de Mefiboset refleja perfectamente la obra del Evangelio en todos nosotros. Y es mi propósito que usted llegue a esta misma conclusión, no por lo que yo le digo, sino por lo que vamos a ver en la misma palabra de Dios. En primer lugar, porque deseo que pensemos en la condición de Mefiboset. Pensemos en la vida de Mefiboset. ¿De qué estaba rodeada o de qué había estado rodeada por años su existencia? ¿No había sido de enfermedad? ¿No había sido de oscuridad? ¿No había sido de vergüenza? ¿No había hecho de su tierra y de su morada Lodebar? ¿Qué significaba Lodebar, dijimos? Tierra sin pasto, tierra de miseria y de dolor. Yo creo que la condición de Mefiboset, lisiado físicamente, nos da a nosotros un vistazo de lo que es la condición de todos los hombres que no hemos conocido o que no han conocido a Cristo. Yo creo que todos aquí tenemos una historia, ¿no es cierto? Una historia en la que podríamos dar testimonio de todas esas barreras, de todas esas condiciones que nos separaron por años de Dios. Y no solamente hablamos del pecado que hace tanto daño y que destruye nuestra vida y hace que tanta gente viva en su Lodebar, sino hablamos también de cargas que traemos en nuestros hombros, vergüenzas y aquellas cosas que el día que nos dijeron que estábamos invitados a ser hijos del rey, pudimos pensar que no éramos dignos. ¿O qué quiere el rey con un perro muerto como yo?
Yo no sé si yo vivo en otro mundo diferente al de usted, pero la vida me ha enseñado que antes de venir al Señor, yo era Mefiboset, manchado, lisiado, herido, avergonzado, indigno. Pero el rey me mandó a llamar. El rey manda a llamar a través del Evangelio. Y el Evangelio es lo que nos da a nosotros la conexión con lo que Mefiboset experimentó. Y ahora sí, vamos a ver acá al frente, puede buscarlo, si no yo lo tengo acá. Mire lo que dice Pablo a los Efesios, para que note que este no es invento mío, sino que claramente Pablo entiende estas palabras también. Dice Efesios 2, 1 al 3, lea conmigo por favor. Antes ustedes, ¿cómo estaban? Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Lo siento, no me pasa. Me emocioné leyendo aquí, miren. Igual que todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que todos los hombres estamos lisiados, ¿no es cierto? Todos los hombres estamos inválidos. Todos los hombres estamos heridos. Y no por una enfermedad física, sino espiritual. La gente vive en lo de bar. Y a todo esto se añade, como he dicho antes, esas cargas que la gente lleva en sus hombros, esos hombros, a causa de sus propias pasiones y sus propios deseos. Nos llevan a un mundo en el cual estamos sin ninguna esperanza y sin ninguna razón quizás para subsistir. ¿Cuánta gente usted no ha oído, o quizás no ha sido usted, tal vez alguno de ellos, que llegan a un punto de su vida en la que no encuentran razón para existir? No encuentran razón para vivir. Yo me pongo a pensar en Mefiboset, y quizás en algún momento él pensó que ya no había motivo para vivir. Y la vergüenza y la miseria gobernaba su corazón. Pues así llegamos los hombres al Señor. Llegamos quizás humillados por nuestras mismas consecuencias a nuestras decisiones. Y llegamos a decir esa triste frase que tanto se ha oído por todas partes: yo creo que el Señor ya no tiene nada conmigo. Ya es demasiado tarde. Creo que su misericordia es grande, pero no tan grande como para cubrir mi dolor, mi tristeza, mi vergüenza. Y es aquí donde vamos a ver la misericordia del rey. Creo que era imposible que Mefiboset por sí mismo acudiera al rey. ¿No le parece? ¿Se hubiera imaginado usted a Mefiboset tomando la iniciativa de ir a la casa del rey? A ver, creo que no. ¿Cómo? Sin embargo, es el rey quien decide hacer misericordia, quien decide mostrar gracia, amor y bondad. Los hombres por sí mismos no buscamos a Dios. Por nosotros mismos, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿No hay pasiones y deseos que todos los días batallan con nuestro espíritu? Pero así como David busca a Mefiboset por pura gracia y misericordia, vea lo que dice el apóstol Pablo también a los Efesios, versículo 4 y 5. Dice: pero me daré el chance
de decir ahorita, pero el Rey, el Dios, pero Dios es tan, ¿qué dice ahí? Rico en misericordia, como la tuvo David. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos en Lodebar, o como dice ahí, que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Levanta la mano si usted puede ver la historia de Mefiboset en estos pasajes. Yo creo que sí. Es Dios quien ha tenido misericordia. Es Dios quien ha sido rico en gracia. Y esa gracia ha sido tan grande que permite que gente como usted y como yo, independientemente del pasado que hayamos tenido, el pecado y la carga que hayamos traído a nuestros hombros, encontramos misericordia a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, mi hermana, su pasado no lo define. El ayer no te define. Te define lo que ahora usted es, lo que ahora tú eres. Porque has sido recibido a la pura y absoluta gracia y misericordia de Dios. Y quiero resaltar acá que al igual que Mefiboset, no podría haber recibido la gracia del rey sin quién. ¿Se acuerda de sin quién dijimos? Sin Jonatán. El mismo principio lo vemos acá en la carta a los Efesios. Porque dice que nosotros hemos sido recibidos a misericordia cuando estábamos muertos, cuando Dios levantó a quién? A Cristo de entre los muertos. Es decir, que Cristo es nuestro Jonatán. Porque el Padre no pudo haber hecho misericordia con nosotros si primero Cristo no hubiese hecho pacto entre Dios y nosotros. Sin el pacto entre David y Jonatán, Mefiboset hubiera muerto en Lodebar. Y sin el pacto que Cristo abre en la cruz del Calvario, usted y yo hubiésemos muerto en nuestros delitos y pecados. Cristo es nuestro Jonatán. Y Cristo es la razón por la que el Rey da su misericordia. Y quiero terminar en el versículo 6, que es lo que le da el sentido al tema de esta mañana. ¿Lo va a leer conmigo? Dice, pues nos levantó ¿de dónde? De los muertos, junto con Cristo. Y esto sí me interesa que lo leamos. Y ¿nos qué? Nos sentó con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Por una razón. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? El rey David, por gracia y misericordia y amor a Jonatán, sienta en su mesa a Mefiboset. Y la obra de Dios hoy, 2026, para todos los hombres, es que por misericordia y a través de Cristo nuestro Señor, nos convida también a sentarnos a su mesa. Nos convida también a sentarnos, dice la Escritura, en lugares celestiales. Esta expresión en el Nuevo Testamento es poderosa porque refleja la cantidad de bendiciones espirituales que reciben aquellos que vienen a poner su fe en Cristo Jesús. Usted y yo somos Mefiboset. Y usted y yo hoy somos convidados
a esta mesa en la que domingo tras domingo, día tras día, el Señor derrama sobre nosotros sus más abundantes y ricas bendiciones. Y dígame usted qué mérito hizo para recibir esta gracia. Dígame usted y yo qué cosa buena hicimos para ser hallados dignos. Yo creo que lo que hicimos es lo que ahora queremos invitar a nuestros amigos y amigas a hacer también. Lo que hicimos fue permitir que Cristo, nuestro Señor, tome nuestro lugar. Permitir que Él, a través de su evangelio, nos conceda esa entrada a la mesa del Rey. ¿Y cómo dice la Escritura, o qué dice la palabra que hacen los que tienen derecho a la mesa del Rey? Bueno, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Tienen que confesarle. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y tienen que ser bautizados, no porque ya son salvos, sino para ser salvos. Porque la Escritura dice que el bautismo es para el perdón de pecados. Hermano, ¿y se puede hacer eso esta mañana? Claro que sí. Yo creo que la iglesia todos los domingos sigue abriendo sus puertas y hablando físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente. Sigue abriendo las puertas para que más gente salga de lo de bar. Para que más gente se dé cuenta de una vez por todas que la vida sin Cristo no vale nada. Y que las más ricas y abundantes bendiciones las encontramos a la mesa del Rey. Quiero terminar con el versículo 6 y 7. Me apasiona esos últimos dos pasajes. Versículos 6 y 7. Dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos, ¿como qué dice ahí, hermanos? Como ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Mire qué interesante que hoy el fundamento de esta lección lo da un hombre que vivió hace tantos y tantos años, llamado Mefiboset. Y en su historia refleja lo que hace el Evangelio. Pero Pablo termina diciendo de que incluso a través de los cristianos, a los tiempos futuros, el Señor sigue dando muchos ejemplos de lo que su gracia y su misericordia puede hacer en la vida de un ser humano. Yo no sé usted, pero ¿quién aquí se considera un ejemplo de la gracia de Dios? ¿Quién se considera un ejemplo de lo poderoso que es el Señor para transformar un corazón? ¿Quién aquí su vida da evidencia de que el Señor es capaz de darnos lo que el mundo no nos pudo dar y lo que en ningún lugar pudimos encontrar? Estamos a la mesa del Rey y seguiremos estando a su mesa hasta que algún día podamos gozar de esa gloria eterna que se nos ha preparado. Y queremos que ahora, si usted desea añadirse y si usted quiere venir a la mesa del Señor, también pueda obedecer el Evangelio. Puestos de pie, vamos a entonar un himno de invitación. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de
¿Se acuerda la primera expresión que le dijo David a Mefiboset cuando lo vio? No tengas miedo. Mefiboset tenía miedo de lo que el rey podría hacer o decirle, sin darse cuenta que lo único que el rey quería hacer era misericordia. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios, a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No tenga miedo de venir al Señor. No tenga temor. El temor lo que nos hace es pensar que Dios nos ha llamado para señalarnos y terminar quizás de hundirnos como tal vez lo ha hecho el mundo, como tal vez lo ha hecho su familia, como tal vez lo ha hecho gente que le ha hecho sentir que vive en Lodebar. Al contrario, lo que el Señor quiere hacer, como dice el versículo 16, es salvarle, mostrarle misericordia, mostrarle ese amor que cubre multitud de pecados, mostrarle esa gracia que nos hace presentarnos delante de Él por la justicia de Cristo y no la nuestra. Usted hoy está invitado a la mesa del Rey y no tiene que tener temor para venir. No tiene nada que esconder. No hay nada que cubrir. No hay cicatrices ni lesiones que tapar delante de su Señor. Venga como está. Alguien escribió una frase que a mí me encantó y se la digo para terminar. Un lisiado a la mesa se sentó. Con vergüenza sus heridas ocultó. Mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias damos, Señor. Gracias damos porque cada uno de nosotros hemos encontrado gracia y misericordia a tus pies. Gracias, Señor, porque nos permites vivir en la tierra de bendición, en la tierra de gozo y de alegría. Después, Señor, de haber estado en condiciones opuestas a tu voluntad. Señor, nos hemos presentado delante de ti con nuestras cicatrices, con nuestros dolores, con nuestras tristezas, con nuestras vergüenzas y nuestros pecados. Y aún así, Señor, nos has amado. Aún así, nos has perdonado. Y aún así, nos llamas hijos e hijas. No hay regalo más grande, Señor, que estar a tu mesa. Y no hay bendición más grande que llamarte Padre cuando merecíamos muerte y condenación. Gracias por tu gracia y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y si hay amigos que desean hablar un poco más del Evangelio, que desean conocer más la palabra de Dios para cómo obedecer ese Evangelio, le invito a buscar a un hermano, a un anciano, a un líder de esta congregación y con gusto hablaremos del Evangelio con usted. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Good morning, family. Buenos días, familia. It's always my pleasure to worship with you. Dice, siempre es un placer adorar con ustedes. I feel a little
incomplete sometimes because of the language difference. A veces me siento un poco incompleto, dice el hermano, por el estar tratando de entender y seguir. But I am able to catch quite a bit because of the translation. Pero sí puedo escuchar y entender siempre por el traductor. And not that Samuel's message needs any help, but I do have 2 passages to share also. Y no porque el mensaje del hermano no haya sido claro, pero quiero compartir un par de pasajes. The first passage that came to mind this morning is Galatians 2:20. El primer pasaje que vino a mi mente esta mañana es Gálatas 2:20. I've been crucified with Christ, and I no longer live, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. Amen. The life I now live in the body, Y lo que ahora vivo en la carne, I live by the faith in the Son of God, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, who loved me quien me amó and gave himself for me. y se entregó por mí. Amen. Amén. Romans 8:17. Y Romanos 8:17. Now, if we are children, then we are heirs, Porque si somos hijos, también somos herederos. heirs of God and co-heirs with Christ. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. If indeed we share in his sufferings, Y si en verdad compartimos en sus sufrimientos, in order that we may also share in his glory. para que también disfrutemos de su gloria. It's hard to really understand just how much Jesus has done for us, Es difícil entender, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros and the grace and forgiveness that God extends to us through his sacrifice. y la gracia y perdón que Dios extiende hacia nosotros a través de su sacrificio. We serve a wonderful God and a wonderful Savior. Así que servimos a un precioso Dios y a un precioso Salvador. Amen. Let's pray together. Vamos a orar. Father God, we love you. Padre, te amamos. And God, we are so thankful to be part of your family. Y Señor, estamos muy agradecidos de ser miembros de tu familia. Father, may we more deeply understand your love for us. Padre, ayúdanos a entender más profundamente tu amor. May we not lose sight of the sacrifice that Jesus made for us. Que nunca perdamos de vista el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. And God, we're thankful for salvation, Padre, estamos agradecidos por la salvación, for life, por la vida for freedom of our sins, y la libertad de nuestros pecados. and for the hope to be with you. Y por la esperanza de algún día estar contigo. God, thank you for the abundant life, Gracias, Padre, por esa vida abundante. that we're not destined for hell, Estamos agradecidos porque no vamos al infierno, but we can live with our Savior as his joint heir. sino que somos herederos de vivir para siempre con nuestro Salvador. God, we praise you and we thank you. Padre, te alabamos y agradecemos. And Father, I'm so thankful for the Mesa body, Y estamos muy agradecidos por el cuerpo tuyo aquí en Mesa, for my brothers and sisters in this room. We're all working together to serve you. porque juntos estamos aquí creciendo y sirviendo juntos. God, please bless us as we walk together, Así que, Señor, bendícenos mientras caminamos, helping each other, ayudándonos unos a otros encouraging one another y animándonos unos a otros, as we seek to be home with you someday. para que juntos, Señor, algún día lleguemos allá a ese hogar contigo. Father, please continue to bless us. Así que, Señor, por favor, continúa bendiciéndonos. We live by your grace and your benevolence, Vivimos, Señor, por tu gracia y tu benevolencia, your goodness and your love, por tu bondad y tu amor, and we thank you. y agradecemos por ello. Father, we ask all this through Jesus, our Savior. Señor, pedimos todo esto a través de Cristo nuestro Salvador. Amen. Amén. Veniste a salvarme, veniste a salvarme.